Esto, no lo sabías. Los dientes no son huesos. Tienen tres capas principales que están conformadas por diversos tejidos minerales. Uno de ellos es el esmalte dental, que es extremadamente resistente y duro, tan solo superado por la dureza de un diamante. Las hormigas duermen muy poco, probablemente nunca las hemos visto dormir, y esto se debe a que las hormigas obreras suelen estar la mayor parte del tiempo bajo tierra. Estos insectos toman siestas que duran alrededor de 1 minuto, lo que significa que en un día duermen aproximadamente entre 4 y 5 horas. Mientras que en el caso de las hormigas reinas, aumentan el tiempo de siesta a 9 minutos. La función del sueño en estos insectos aún es un misterio. Una sola gota de petróleo es capaz de contaminar irremediablemente 25 litros de agua. Provoca una película impermeable que afecta rápidamente a la fauna marina, en especial a mamíferos y aves. También impide el intercambio gaseoso y el pasaje de la luz solar. Ambos son elementos indispensables que emplea el fitoplancton. La cámara más grande del mundo toma fotos de 3200 megapíxeles. El observatorio Vera Rubin en Chile está en construcción. A pesar de eso, ha comenzado a sacar las primeras fotos de prueba y ha establecido un récord mundial: la fotografía sacada con la cámara más grande. La cámara es parte de este enorme telescopio, cuyas imágenes precisarán 378 televisores 4K para poder verlas en tamaño completo. Las primeras fotos fueron sacadas a un brócoli. La isla Faisanes cambia de nacionalidad cada 6 meses. Es un territorio cuya soberanía es compartida amistosamente entre Francia y España. Ambos países llegaron al acuerdo de cuidarla durante 6 meses al año cada una. Francia la administra de los meses entre agosto a enero. De febrero a julio se hace cargo España. Este acuerdo lleva más de 350 años. Nadie ha logrado domesticar a un elefante africano. Estos animales son los animales terrestres más grandes de la Tierra. Nadie ha logrado domesticar a un elefante africano. Estos animales son los animales terrestres más grandes de la Tierra. Se les llama así porque sus enormes orejas tienen una forma parecida a la del continente africano. Debido a su majestuosidad y fuerza, son uno de los ejemplares más difíciles de domesticar. Son voraces animales que no duermen mucho y recorren grandes distancias en busca de las enormes cantidades de comida que necesitan para sobrevivir. Para estas actividades requieren del uso de sus enormes colmillos, con los que cavan en busca de agua y comida. El elefante es el único animal con 4 rodillas. Podemos encontrar animales que tienen 2 codos y 2 rodillas, o algunos con 4 codos, pero con 4 rodillas solo es posible verlo en un elefante. Además, es el mamífero terrestre más pesado de la Tierra, lo que le dificulta saltar. Desde el espacio se puede apreciar 15 amaneceres y 15 atardeceres por día. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional. La falta de sueño hace que veas enemigos a tu alrededor. Una mala rutina de sueño afecta principalmente a la salud mental y física. En el aspecto mental, es posible que dormir poco reduzca la función cognitiva y genere síntomas de demencia y alucinaciones. Entre otros efectos corporales que tiene la música, se demostró que el corazón modifica los latidos para intentar imitar el ritmo de lo que se está escuchando. La fotografía más antigua del mundo muestra a un hombre lustrando sus zapatos. 100 tazas de café en 4 horas podrían matar a una persona. Para un adulto está recomendado alrededor de 400 miligramos de café por día, lo que equivale a unas 4 o 5 tazas pequeñas de café. Sin embargo, se advierte que esto depende de la sensibilidad de las personas a los efectos de la cafeína, como en la rapidez en que éste se metaboliza en el organismo. En definitiva, exceder esa cantidad puede ser peligroso. El nombre completo de la muñeca Barbie es Barbara Millicent Roberts, aunque todos la conocemos simplemente como Barbie. Fue creada en homenaje a la hija de Ruth Handler hace más de 50 años. Scott Hallam es un científico informático de Estados Unidos, a quien se le atribuyó la creación del primer emoticon, ya que en 1982, intentando darle más expresividad a los mensajes en su trabajo, fue el primero en usar símbolos de este tipo para representar una cara sonriente, la famosa carita feliz, o smiley face. La Guerra de los 100 años en realidad duró 116 años. Si alguien pregunta cuánto duró la Guerra de los 100 años, parece una respuesta fácil, pero no es tan fácil. Este conflicto armado tuvo lugar en los siglos XIV y XV, entre Inglaterra y Francia. Duró exactamente 116 años. Comenzó en 1337 y finalizó en 1453, con la derrota de Inglaterra. El primer celular del mundo pesaba casi 1 kilo. Demandan a Red Bull porque no te da alas. El litigio se da desde el 2013 en torno a la acusación por publicidad engañosa. Un colectivo de consumidores en Canadá reclamó por el eslogan
te da alas, cuando en realidad esta fue una falsa promesa, que no se estaba cumpliendo. Debido a esta demanda, la empresa de bebidas debe indemnizar con $13 millones al colectivo, cuya cantidad de integrantes determina que el monto que recibirá cada persona es de $10. Tenían unas ganas de romper las pelotas, impresionante. El primer celular del mundo pesaba casi 1 kilo. El Motorola DynaTAC 8000X, considerado el primer celular de la historia, fue un celular muy poco ergonómico, que pesaba más de 800 gramos. Su batería apenas alcanzaba a durar 1 hora, siendo usado solo para conversaciones. Sin utilizar el celular, duraba 8 horas. El logotipo de caramelos más famoso de España fue diseñado por Salvador Dalí y le tomó 1 hora. Interesante. El Chupa Chups es uno de los caramelos españoles más famosos del mundo, creado en 1959. El dato curioso es que el rediseño de su logotipo estuvo a cargo de Salvador Dalí, de quien se dice que tardó solamente 1 hora para realizar el colorido diseño. Existe una flor transparente, también conocidas como flores esqueleto. Son plantas de enormes hojas, que solo se pueden encontrar en 3 partes del mundo: Japón, China y Estados Unidos. Los osos hormigueros comen más de 35.000 hormigas por día. El oso hormiguero es un animal emblemático y muy peculiar debido a su exótica forma alargada de su rostro. Es un animal que no tiene dientes, pero su larga lengua es lo eficaz para atrapar 35.000 hormigas y termitas que come cada día. Su alimentación se basa en insectos. Estas son las 3 contraseñas más usadas del mundo: 123456, 12345 y password. Eso podría explicar por qué muchas personas tienen problemas con sus contraseñas. Me at the Zoo fue el primer video subido a YouTube. Fue subido el 23 de abril del 2005 y dura 19 segundos. Muestra a Jawed Karim en una de sus visitas a un zoológico. Este muchacho es uno de los cofundadores de la plataforma. Los gatos duermen más del 70% de su vida. Puede conciliar el sueño fácilmente y no necesita salir a pasear todos los días como lo hace un perro. Tiene una vida mucho más sedentaria, por lo cual puede pasar entre 12 y 15 horas durmiendo todos los días, inclusive en cualquier posición. Existe el amarillo Simpson y fue definido por Pantone. Los escorpiones prefieren suicidarse antes de que se los coma otro animal. Las zanahorias eran púrpura. La prueba de esto se encontró en Afganistán con unas zanahorias que datan del año 3000 a.C., que eran de color púrpura por fuera y amarilla por dentro. Tus ojos hacen más ejercicio que tus piernas. El ojo puede moverse aproximadamente 100.000 veces por día. Esto equivale a que camines 80 kilómetros por día para tus piernas. El primer producto vendido por internet fue una pizza, también la primera transacción hecha con un Bitcoin. Este mérito se lo lleva la conocida cadena Pizza Hut, que desde 1994 vende pizzas a través de internet. Según afirman en su página de Twitter, vendieron su primera pizza minutos después de haber creado su página web. El primer pedido podría haber sido una pizza de pepperoni. Comerte 40 semillas de manzana te matarían. La Digitalis purpurea es una planta nativa de Europa. Tiene un color morado y forma de pequeñas campanas. Antiguamente era considerada una eficaz medicina para el tratamiento de afecciones cardíacas y un excelente cicatrizante de heridas, pero años más tarde se determinó que un descuido podría tener graves consecuencias. El uso de una dosis adecuada permite regular el ritmo cardíaco, pero un solo gramo de más podría convertirla en un veneno mortal. Los gatos se caen cuando pierden sus bigotes. No está recomendado cortar el bigote de los gatos porque podría causarles un gran problema. Sus bigotes poseen receptores nerviosos que detectan la presión y el movimiento. Son capaces de detectar velocidad y dirección en el aire, lo que les ayuda a percibir cualquier objeto u animal cuando se acerca, ya que lo ayudan a compensar la falta de visión. Si se caen demasiado, se perjudica su sentido de la orientación, su movimiento y su forma de comunicarse. Tendrán problemas para medir distancias y es probable que se choquen con objetos. Incluso puede llegar a afectarles emocionalmente. Los koalas pueden pasar toda la vida sin tomar agua. Incluso su propio nombre lo describe, ya que koala es una palabra aborigen que significa el que no bebe. Este animal obtiene el agua que necesita de plantas ricas en líquidos, y en especial de las hojas de eucalipto, que suelen ser tóxicas para otras especies. Por lo tanto, no es que no beban agua, sino que la comida que consumen les proporciona esa agua. Existió un hombre que se murió de risa. Es una expresión conocida que ahora se devela como un dato real. El hombre que murió de risa fue Crisipo de Solos, un filósofo griego conocido por sus grandes aportes al estoicismo. Una noche de tragos, el filósofo decidió emborrachar a un burro, haciéndole tomar grandes cantidades de vino, hasta que quedó desorientado y buscando alimentos. El burro decidió intentar comerse unos higos. Esta situación le causó tanta gracia al filósofo que murió en medio de una profunda carcajada.
Abrazar es un analgésico natural. La oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor, es producida en los momentos en los que se da o recibe un abrazo o cariño. Las relaciones monógamas existen en todo el reino animal. Los lobos, cisnes, pingüinos, albatros y hasta termitas son algunos de los ejemplos animales que tienen un único compañero para toda su vida. El corazón roto no es solo una metáfora. Investigaciones han demostrado que los eventos intensos traumáticos, como un rompimiento amoroso, un divorcio, la pérdida de un ser querido o una infidelidad, pueden causar dolores físicos reales en el área del corazón. Esta condición recibe el nombre de síndrome del corazón roto y básicamente se trata de un sufrimiento emocional profundo que provoca que el cerebro libere determinadas sustancias químicas que debilitan considerablemente al corazón, resultando en fuertes dolores en el área del pecho y dificultad para respirar. El amor romántico eventualmente termina, pero es seguido por el amor comprometido. Las parejas al inicio de una relación romántica son muy diferentes después de un año. Se estima que el amor romántico, el asociado con la euforia, dependencia, manos transpiradas, mariposas, etc., dura aproximadamente un año. Después de este tiempo, da inicio la llamada fase de amor comprometido. Dicha transición está asociada con niveles altos de proteína neurotrofina. Tomar la mano de la persona que amamos alivia el dolor y el estrés. La evidencia demuestra que en parejas con conexiones profundas y fuertes se pueden aliviar el uno al otro en situaciones de estrés o cuando uno de ellos siente dolor simplemente con tomarse de las manos. Las mariposas en el estómago se deben a la adrenalina. Cuando te enamorás es imposible no sentir sensaciones extrañas en el cuerpo, mariposas en el estómago y esas cosas. Esta sensación se debe a la adrenalina que inunda tu cuerpo en situaciones donde precisás tener una respuesta rápida. Esto no lo sabías. El amor verdadero es todo lo que importa. Un maravilloso y extenso estudio de 75 años, llevado a cabo por especialistas y científicos de la Universidad de Harvard, demostró que el amor es todo lo que realmente importa en la vida. Las experiencias a largo plazo, durante la existencia de los participantes, revelaron que su felicidad y cumplimiento de metas personales giraban en torno al amor, o simplemente a la búsqueda del amor. Un momento clave en la fascinación por la búsqueda de vida extraterrestre tuvo lugar en el siglo XVII, cuando el telescopio de Galileo abrió un nuevo mundo. Fue posible, por ejemplo, ver manchas oscuras en la luna. Científicos de la época asumieron que eran océanos y la llamaron María, que significa mar en latín. Ahora sabemos que esos mares lunares en realidad son formaciones de basalto oscuro, originadas en antiguas erupciones volcánicas. El astrónomo William Herschel especuló en la década de 1870 que los habitantes del planeta Marte serían más altos que los humanos. Gracias al desarrollo de telescopios más potentes, Herschel logró medir el tamaño de Marte, así como la duración de sus días y estaciones. Marte es un planeta más pequeño que la Tierra y con una gravedad menor, por lo que sus habitantes serían más altos que los humanos, concluyó el astrónomo alemán. El filósofo Immanuel Kant señaló que la inteligencia de los extraterrestres era proporcional a su distancia al Sol. Por ese motivo, habría una enorme variación entre los habitantes de los diferentes planetas, desde los torpes pobladores de Mercurio hasta los ingeniosos seres de Saturno. Bienvenido a Doctops. En 1848, el profesor de ciencia y clérigo Thomas Dick se propuso calcular el número de extraterrestres en el sistema solar. Dick predijo que si la densidad de la población extrasolar equivalía a la de Inglaterra, 280 personas por milla cuadrada, entonces el sistema solar albergaba 22 millones de habitantes. El mejor lugar para buscar vida puede no ser un planeta relativamente cerca, como Marte, sino las lunas distantes Europa y Encelado, que orbitan respectivamente Júpiter y Saturno. Ambas lunas contienen océanos de agua líquida bajo una capa de hielo. Se cree que una fuente interna de calor podría explicar por qué esos océanos no se congelan. Los astrónomos estiman que podrían existir 40.000 millones de planetas similares a la Tierra solo en la Vía Láctea. La estimación se basa en que solo en nuestro vecindario cósmico ya se detectaron más de 3.800 exoplanetas o planetas fuera del sistema solar. Los astrónomos creen que el mejor lugar para hallar vida es la zona de habitabilidad, conocida coloquialmente como Ricitos de Oro o Goldilocks Zone. El término proviene de ese cuento Ricitos de Oro y los tres osos, donde Ricitos irrumpe en la casa de estos osos cuando salen a pasear y elige una sopa que estos dejaron, ni muy caliente ni muy fría, y descansa en un sillón que no es ni muy duro ni muy blando. La zona de habitabilidad es la región alrededor de una estrella que no está ni demasiado cerca ni caliente ni demasiado alejada y fría. El exoplaneta más cercano que se ha descubierto hasta ahora es Próxima Centauri b. Orbita en la zona habitable en torno a la estrella Próxima Centauri, la más cercana al Sol.
El multimillonario y físico Yuri Milner financia un ambicioso proyecto llamado Breakthrough Starshot o Disparo Estelar. La iniciativa, lanzada en 2016, busca enviar al espacio miles de nanonaves o starships de tamaño similar a un chip, que serían impulsados por potentes láseres desde la Tierra. Alcanzarían una velocidad del 20% de la velocidad de la luz, con lo que tardarían unos 20 años en llegar a Próxima Centauri B y otros 4 años en enviar la información de regreso. Algunos investigadores creen que podría haber extraterrestres en agujeros negros, incluso en ese supermasivo que se encuentra en nuestra Vía Láctea. Una civilización miles o millones de años más antigua que la nuestra podría haber desarrollado además un extraordinario nivel de inteligencia artificial. Las diferencias entre hombres y mujeres también existen en los sueños, la cual no nos tiene que tomar por sorpresa. Afectan al contenido, pues mientras que el sector masculino tiende a soñar con agresiones, las mujeres suelen tener sueños más complejos, con más detalles y personajes, y suelen hacerlo con ambos sexos en general. Los hombres sueñan más con hombres, el doble de veces de lo que lo hacen las chicas. Puede parecer algo poco normal, pero 2 de cada 10 sueños que tenemos son en blanco y negro, entre los sueños que recordamos. Existe este pequeño porcentaje de la población que sueña sin ningún color, aunque las investigaciones dicen que tendemos a soñar en tonos pastel, en lugar de colores vivos, como los que solemos ver en nuestros días. Todo influye a la hora de soñar, tanto tus experiencias como tu estado de ánimo, o las cosas del día a día. Sin embargo, los olores también son un pilar determinante para soñar. Si estamos en una habitación que huele mal, nuestro cerebro lo asociará con algo desagradable y la confabulación del sueño daría algo desagradable. Si ocurre lo contrario y la habitación está llena de buenos olores, el sueño es posible que sea más relajante y placentero. Hay sueños especiales que dependen de las experiencias de cada persona, pero existen otros universales que son recurrentes en cualquier individuo, independientemente de las circunstancias culturales que existan. Por ejemplo, sueños donde nos persiguen, somos atacados, caemos al vacío, nos encontramos desnudos en público o estamos inmóviles ante algo importante. En un catálogo enorme de sueños, hay emociones que se pueden dar mientras estamos dormidos. Aquellos que recuerdan sus sueños tienden a memorizar los sueños, donde priman las emociones negativas. La alegría y la sorpresa quedan relegadas a un segundo plano. La ansiedad, el estrés y el miedo, o la tristeza, suelen predominar en los sueños sobre las emociones positivas. En las épocas donde el trabajo suele ser más estresante, o cuando no pasamos un buen momento con nuestra pareja, o hay problemas familiares complicados, es el instante en el cual las pesadillas hacen su aparición. Lo que debemos hacer es descubrir cuál es el origen de esos sueños, porque siempre hay algo que las desencadena. Las preocupaciones, el estrés y la ansiedad suelen ser motivos para que tus sueños se conviertan en tu peor pesadilla. Nunca mejor dicho. Sencilla. ¿Es posible controlar los sueños? Es un fenómeno poco habitual, denominado sueño lúcido, que sucede cuando somos conscientes de que estamos soñando y somos capaces de controlar el sueño para llevarlo a donde nosotros queremos. Hay personas que poseen esa habilidad especial, aunque el 50% de la población recuerda haberlo hecho al menos una vez en la vida. La experiencia cuando dormimos y soñamos se registra en nuestro cuerpo y cerebro casi de la misma manera que si estuviéramos despiertos. Tiene sentido pensar que el cuerpo reaccione de la misma manera ante una situación de estrés, ante un sueño erótico o acto de vandalismo. De ahí que algunas veces nos levantamos sofocados, enojados, con rabia, porque lo que has vivido en el sueño, tu cuerpo también lo experimentó en la realidad. Lo normal es que la mayoría de la población no recuerde sus sueños pasados unos minutos después de despertarse. Solo algunos privilegiados tienen la capacidad de rememorar con detalle lo ocurrido. Lo normal es que la mayoría de la población no recuerde sus sueños pasados unos minutos después de despertarse. Solo algunos privilegiados tienen la capacidad de rememorar con detalle lo ocurrido, lo cual podría deberse a una región en el cerebro llamada unión temporoparietal, que muestra más actividad espontánea durante el sueño y también cuando se está despierto. El cerebro no funciona igual despierto que dormido, por lo que procesará la información de una manera diferente. Según investigaciones a pacientes de sueño, se ha descubierto que las personas que duermen mucho tienen inactivas zonas cerebrales que juegan un papel fundamental en los recuerdos y la memoria, justo durante la fase REM, en el momento en el que soñamos. Cualquier ser vivo tiene la capacidad de soñar. Mamíferos, reptiles y aves tienen fase REM y por lo tanto es muy probable que tengan esta capacidad. Un dato curioso lo aportan los cetáceos, que duermen solo la mitad de su cerebro.
La primera carrera de autos de la historia se realizó en Francia, entre las ciudades de París y Bordeaux, y fue con una máxima de 24 km por hora. Se estima que un auto pasa el 95% de su vida útil estacionado. El 14% de los gases del efecto invernadero son producidos por los transportes. Se cree que hay más de 1.000 millones de coches en el mundo. Los accidentes de auto son la primera causa de muerte entre los menores de 35 años. La mitad de los robots que existen al día de hoy son empleados en la industria automotriz. En el siglo XIX, el automóvil era bautizado como el medio de transporte limpio, ya que la única alternativa eran los caballos. En Estados Unidos, solo el 18% de los conductores sabe cómo conducir un auto sin ayuda del piloto automático. En Los Ángeles hay más autos registrados que personas. La industria automotriz fabrica aproximadamente 165.000 vehículos por día. Un estadounidense pasa aproximadamente 38 horas anuales atascado en el tránsito. El trabajo de Henry Ford no fue aprendido por una carrera, sino por una cuestión de oficio. Un auto está compuesto por más de 30.000 piezas. Rolls-Royce aún conserva el 75% de los vehículos en circulación. Un Volvo 1800S de 1966 es el coche que más kilómetros ha recorrido, según el libro Guinness de los Récords, con un total de más de 4.8 millones de kilómetros recorridos. El libro más largo del mundo es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Escrito entre 1908 y 1922, ostenta el Guinness de los Récords al libro más largo del mundo con sus 3.031 páginas. Sin embargo, el ganador real es Artemenée ou Le Grand Cyrus, publicado en el siglo XVII, 13.095 páginas. Winnie the Pooh, Mr. Piggle Wiggle y El Hobbit fueron escritos por sus respectivos autores como cuentos infantiles para sus hijos. La novela más vendida del mundo es El Quijote, de Miguel de Cervantes, que ha vendido más de 500 millones de copias. El libro más vendido del mundo es la Biblia. El libro más caro del mundo es Códice Leicester, de Leonardo da Vinci. Se pagó por él 30.8 millones de dólares. Y el afortunado comprador fue Bill Gates, en 1994. Ernest Hemingway odiaba la portada de El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway odiaba la portada de El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, y así lo dejó escrito en sus memorias, públicamente en 1964. Para su sorpresa, Fitzgerald le dijo básicamente: no se puede juzgar un libro por su portada. ¿Sabes el nombre del monstruo Frankenstein? Bueno, no es Frankenstein, nunca se le da un nombre en la lectura, aunque Mary Shelley se refirió en una lectura pública como Adam. El libro más codiciado de la saga Harry Potter es, curiosamente, los cuentos de Beedle el Bardo. Se buscan en concreto 7 copias que la autora Rowling escribió a mano y cuyas portadas tienen joyas ilustradas. 6 de esas copias pertenecen al equipo de Rowling y la 7ª fue subastada por 4 millones de dólares. El libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury debe su título a la temperatura en la que las páginas de un libro arde. El libro cuenta la historia de un bombero que quema libros prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento en una civilización occidental esclavizada por los medios de comunicación. El personaje que más ha sido interpretado por actores es Sherlock Holmes. En su piel se han puesto Ian McKellen, Buster Keaton, Peter Cushing, Roger Moore, Christopher Plummer, Michael Caine, Charlton Heston, Jeremy Irons, Rupert Everett, Benedict Cumberbatch o Robert Downey Jr., entre otros. 21 solamente en pantallas grandes. La primera novela escrita fue La historia de Genji en el año 1008 por la japonesa Murasaki Shibiku. C.S. Lewis y Tolkien eran mejores amigos. Es más, el protagonista de Más allá del planeta silencioso, de 1938, está inspirado en Tolkien. Cómo matar a un ruiseñor es la primera novela de Harper Lee que ganó un premio Pulitzer y se pasó 88 semanas en el número 1 de las listas de los libros más vendidos. 5 famosos que la gente no cree que estén muertos. Número 1. Tupac Shakur. Si googleás Tupac is not dead, Tupac no está muerto, salen casi 14 millones de resultados, con teorías y análisis sobre la falsa muerte del que muchos consideran el mejor rapero de la historia. Algunos dicen que simplemente desapareció de la escena pública por un asunto relacionado al FBI. Otros argumentan que como el productor Suge Knight no recibió ninguna de las 14 balas que se dispararon en el tiroteo en 1993, en realidad no ocurrió tal balacera. O no pueden creer que Tupac saliera sin su chaleco antibalas con el cual estaba obsesionado. Las teorías más bizarras afirman que vive en Malasia o en Cuba.
y que lo han visto con Rihanna. Y lo sustentan con un verso del tema Element de Kendrick Lamar. Fake my death and go to Cuba, it's my only option. Fingir mi muerte e ir a Cuba es mi única opción. Like para parte 2. Michael Jackson iba a asistir a una reunión en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, pero se quedó dormido. El nombre del popular Yahoo es un acrónimo, otro oráculo oficial jerárquico. La increíble página Mirror de Google parece reflejada en un espejo. Samsung creó un celular con la temática de Matrix. Con solo agregar un código a la dirección de Facebook, podés ver el perfil de Mark Zuckerberg, solo poniendo /4. Se comparten más historias en Instagram que en la vida diaria. El 90% de las personas editan sus fotos. Isaac Newton estuvo en el primer logotipo de Apple. McDonald's vendía más panchos, McDonald's vendía más hot dogs que hamburguesas. Gucci tiene un récord Guinness por vender los jeans más caros. Valen $3.314. La primera aplicación móvil fue creada por HTC. Fue Google Maps Navigation, seguido por Angry Birds. BMW comenzó a vender autos tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. Antes se dedicaba a vender aviones, avionetas y helicópteros. Las MacBooks, además de ser buenas computadoras, son a prueba de balas. China es el país que más utiliza el Internet, con más de 720 millones de usuarios, seguido por India, con más de 460 millones de usuarios, y después Estados Unidos, con más de 300 millones de usuarios. Los primeros 10 minutos de una primera cita con una persona son mayoritariamente mentiras o exageraciones. La increíble etapa del enamoramiento dura solamente 3 meses. Varios estudios han resuelto que aproximadamente el 99% de los matrimonios son por conveniencia. Existen lugares en el mundo donde está prohibido morirse. Utsukushima, en Japón, Longyearbyen, en Noruega, Falciano del Másico, en Italia y Sarpurenx, en Francia. El actor Jim Cummings, voz de Winnie Pooh, llama a niños que están enfermos en hospitales. Los latidos del corazón de dos personas que están enamoradas tienden a sincronizarse. Hay un estado, en Estados Unidos de América, donde está prohibido cazar ratones. En Japón, los números 4 y 9 son signos de muerte. Darle clic 10 millones de veces al mouse te hace perder una caloría. La dirección de tu casa, en teoría, es única en el mundo. Los elefantes piensan que los humanos somos tiernos. Besar ayuda a reducir el estrés. La palabra cementerio viene del griego, que significa dormitorio. El cocodrilo no puede sacar la lengua. La hora feliz de las personas, en promedio, son las 7 de la tarde. El famoso artista Anthony Hopkins nunca parpadea en la película El silencio de los inocentes. Está comprobado científicamente que los niños heredan hasta un 80% de la inteligencia de la madre, la cual se transmite por la mayor carga genética relacionada con las habilidades cognitivas. Hay estudios que han revelado que las personas desbloquean su celular un promedio de 100 veces por día. Algo de lo que ya hablamos es de que en Saturno y Júpiter llueven diamantes, pero nunca hablamos cuánto. La Universidad de Wisconsin ha determinado que posiblemente lluevan 10 millones de toneladas al año. Un estudio de la Universidad de Southampton dice que una persona normal dice 3 mentiras en una conversación de 10 minutos, en los cuales puede exagerar los hechos y hasta obviar información. El padre de la fotografía, Nicéphore Niepce, obtuvo sus primeras producciones exponiendo placas metálicas a la luz del sol. Es por eso que al principio decidió llamar a este procedimiento heliografía, que proviene del griego helios, que significa sol, y grafía, que significa escritura o dibujo. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Esto se debe a que el estornudo es una respuesta neurológica que conlleva a cerrar los ojos. Por eso no tenemos el control de cerrarlos o abrirlos al momento de estornudar. En Urano, una estación dura 21 años, debido a la enorme inclinación de su eje. En el Polo Norte, las estaciones tienen una duración de 21 años. Para hacer 1 kilo de miel, las abejas deben recorrer 1.440.000 flores. Durante sus 50 días de vida, una abeja obrera puede recorrer un total de 40 kilómetros durante unos 200.000 vuelos, con una velocidad de 22 kilómetros por hora. En esos viajes se posan más de 7.000 flores para producir 5 gramos de miel. Sacando cuentas, esto significa que para poder producir 1 kilo de este alimento son necesarias 1.440.000 flores y el trabajo total de unas 200 abejas obreras. Disculpe, ¿fuego tiene? Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel
2 veces. Un hombre que estafó a Al Capone, patentó una máquina para copiar billetes y llegó a vender la Torre Eiffel 2 veces. Victor Lustig se ganó el sobrenombre del mayor estafador del siglo XX. Tuvo auge en los años 20 en París y parecía a priori una persona vulgar. Tenía una cara tosca, pero tenía un porte elegante y modos refinados. Hablaba inglés, alemán, francés e italiano. Era un tipo muy culto. Pertenecía, o muchos creyeron eso, a la nobleza europea. Se trata del conde von Lustig, un joven del imperio austrohúngaro, que en los días previos a la Gran Guerra se había convertido en pasajero habitual de los transatlánticos que recorrían la costa europea. Jugaba al póker y al bridge con muchas personas ricas de los Estados Unidos. A veces ganaba como para demostrar que era bueno, pero también se dejaba perder para pagar cenas y empezar a caerle bien a la gente. Cuando se ganaba la confianza, los estafaba. Desaparecía 1 o 2 temporadas y volvía a hacer lo mismo. Tuvo más de 20 apodos y por lo menos 45 veces fue detenido. La mayor parte de las veces se las arreglaba para salir muy rápido e incluso le pagaban por las molestias ocasionadas. A mediados de 1925, Lustig leyó en la prensa local un artículo que hablaba de los altos costos que suponía mantener la Torre Eiffel y se aprovechó de esto. Víctor se dispuso entonces a perpetrar la mayor estafa jamás vista. Se presentó como funcionario público y convenció a 6 empresarios exitosos de la industria metalúrgica para contarles de las problemáticas económicas que suponía la Torre Eiffel y que tenían pensado demolerla. Lustig licitó la Torre Eiffel como chatarra y los 6 empresarios le creyeron. Además les dijo que era secreto de Estado. Con esto se aseguraba el silencio de los empresarios. Lustig los había estudiado a todos y se aprovechó de Poisson, el empresario más inseguro. Lo estafó por unos 650.000 francos de esa época, que era muchísimo dinero. Mientras Víctor ya estaba en Austria, los empresarios, con Poisson a la cabeza, descubrieron la estafa, pero no llegaron a presentar ninguna denuncia. En ese momento no había fortuna que justificase la vergüenza de haber creído que podían comprar la Torre Eiffel como chatarra. 10 de los espías más famosos de la historia. Número 1. Mata Hari, la espía alemana, posiblemente una de las espías más famosas de la historia. Mata Hari era una bailarina exótica y prostituta de la clase alta en París, que espió para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. De origen holandés, Margarita Gertruida Zelle comenzó su carrera de espionaje después de trabajar como una cortesana para militares y políticos de alto nivel. Su pasaporte holandés, Holanda era un país neutral, le permitió literalmente dormir con el enemigo y trabajar para la inteligencia del ejército alemán. Su carrera llegó a su fin en enero de 1917, cuando la inteligencia francesa interceptó una señal de radio codificada de Berlín, en la que se develaba que estaban recibiendo información de un espía alemán con nombre en código H21. Mata Hari fue identificada y detenida en una habitación de hotel en París el 13 de febrero de 1917. Fue fusilada. Número 2. Kim Philby, agente doble. Harold Adrian Russell Philby, más conocido como Kim Philby, está considerado como el mejor espía hombre de la historia. Nacido en la India británica, en el seno de una familia muy influyente. Philby fue un comunista que formó parte de la red de espionaje conocida como los 5 de Cambridge. Trabajó como periodista, cubrió para el Times la Guerra Civil Española y fue herido en la batalla del Ebro, lo que le supuso una condecoración del propio Franco. Ingresó en el servicio secreto exterior británico, ejerciendo de agente doble tanto para el Reino Unido como para los soviéticos, a quienes proporcionó información sobre el arsenal nuclear estadounidense. En Washington ejerció de enlace entre la embajada del Reino Unido y la CIA, que sospechaba que espiaba para los soviéticos, aunque Philby siempre se las ingenió para evadir esas sospechas. Fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja, uno de los más altos honores en la Unión Soviética. Número 3. Yasser Harel, padre del Mossad. Nacido en 1912, Yasser Harel llegó a Palestina en 1930 como inmigrante ruso y se instaló en un kibutz. Años más tarde fundaría su propia compañía de naranjas. Participó en la creación del legendario Servicio Secreto Israelí, el Mossad, que dirigió personalmente entre 1952 y 1963. El hecho más notorio fue la caza y captura en 1960 del criminal de guerra alemán Adolf Eichmann en un suburbio de Buenos Aires.
Número 4. Sidney Reilly, el verdadero James Bond. Sidney Reilly, nacido como Zygmunt Georgevich Rosenblum en Rusia en 1873, se dice que inspiró a Ian Fleming en su personaje de James Bond, apodado el Ace of Spies. Se cree que Reilly espió a 4 naciones. Al igual que su homólogo literario, Reilly fue un mujeriego. Algunos también lo apodaron como el caballero espía, y vivió un estilo de vida extravagante. Se le atribuye alguna de las empresas más audaces, como su participación en la trama de asesinar al líder soviético Lenin. El complot falló, pero Reilly escapó espectacularmente. En 1925 volvió a Rusia para ayudar a derrocar el régimen soviético, pero esta vez no tuvo suerte. Fue capturado por los soviéticos y ejecutado ese mismo año. Número 5. Richard Sorge, héroe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era un espía soviético nacido en Alemania, que es considerado uno de los mayores agentes de inteligencia de todos los tiempos. Mientras se recuperaba de una lesión sufrida durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un comunista apasionado. En la década del 20 fue a la Unión Soviética y pronto comenzó a trabajar como agente de inteligencia. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en Japón y proporcionaba a los soviéticos información importante sobre las intenciones tanto de Japón como la de la Alemania nazi. Gracias a Sorge, los soviéticos supieron que Japón no planeaba atacar a Rusia, pero también conocieron lo que hacía Hitler. Sorge incluso les informó de la fecha del ataque alemán planeado. En el 41 fue descubierto por los japoneses y arrestado. Fue ejecutado 3 años después. En 1964, Sorge fue galardonado póstumamente con la distinción de Héroe de la Unión Soviética, el título honorario más alto de la Unión Soviética. Número 6. Marcus Wolf, modelo para Le Carré. En varias novelas de John Le Carré, el héroe Smiley tiene como antagonista a Karla, enigmático jefe del espionaje de Moscú, que no duda en usar cualquier medio para lograr sus objetivos. Siempre se ha dicho que el modelo real que usó Le Carré para crear a Karla no era otro que Marcus Wolf, pero el escritor lo ha desmentido varias veces. Wolf fue apodado Romeo por su táctica de infiltrar espías en la República Federal Alemana, dedicados a seducir secretarias de altos cargos del gobierno. Número 7. Dusan Popov alertó sobre el ataque de Pearl Harbor. Era un agente doble nacido en Serbia que trabajó para el MI6 durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida era muy similar a la de James Bond y según muchos, era Popov quien era el espía más famoso del mundo, junto con James Bond. Pero además de su estilo de vida medio playboy y misiones atrevidas, Popov también es famoso por advertir el ataque de Pearl Harbor. Número 8. George Blake traicionó al MI6. Nacido en los Países Bajos en 1922, Blake comenzó su carrera de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estuvo capturado por los norcoreanos, se convirtió en comunista y cambió de bando. Dio detalles de más de 40 agentes del MI6 a los soviéticos. En el 61 fue descubierto y condenado a 42 años de prisión. 5 años después se escapó y se fue hasta Moscú, donde en 2007 fue honrado con la Orden de la Amistad por Vladimir Putin. Número 9. Garbo, el espía que engañó a Hitler. Nacido en Barcelona en 1914, Juan Pujol, conocido como Garbo, puede ser considerado sin ninguna duda como el agente doble perfecto. Tan bueno era en su trabajo que fue la única persona implicada en la Segunda Guerra Mundial que logró ser condecorado por los dos bandos de la contienda. Una de las cosas que enorgullecían a Pujol era que había participado en 2 guerras y había sobrevivido sin matar a nadie. Número 10. Kristina Jarbeck, condecorada por Francia y por el Reino Unido. Nacida en Polonia en 1908, fue la inspiración para el personaje de Eva Green en Casino Royale. En el 40 fue a Hungría como agente británico, pero también fue a Polonia varias veces para ayudar a los combatientes de la resistencia polaca a escapar del país. En el 41 fue arrestada por la Gestapo, pero pronto fue puesta en libertad. Se mordió la lengua para que sangrara y tosía con mucha fuerza y logró convencer a los alemanes de que sufría tuberculosis. Durante los años siguientes, Jarbeck también emprendió varias misiones de inteligencia en Francia y más tarde fue condecorada por sus servicios tanto por Francia como por Gran Bretaña. Murió después de ser apuñalada por un admirador en 1952. Grandes misterios de la historia que siguen sin resolver. Dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra, con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos 2 y 3, pero nadie sabe para qué se usaban, ni existe alguna referencia en escritos romanos. Se han encontrado más de 100 ejemplares, en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se habían fabricado en Alemania y en Francia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano.
Algunos de ellos se encontraban dentro de cofres con monedas, lo que indican que tenían algún tipo de valor para los romanos. 2 de ellos tenían cera en su interior, quizás se usaban como sujetavelas o en algún tipo de ceremonia, pero su forma tan rara no es la mejor para esta tarea. Otras especulaciones afirman que podría ser simplemente un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de un juego, etc. El evento Tunguska, un acontecimiento único en la historia, ocurrió el 30 de junio de 1908. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT. Para que se den una idea, es una bomba 1000 veces más fuerte que la de Hiroshima. Derribó por completo 80 millones de árboles, en un área de 2150 kilómetros. Las noticias de la época hablaban del impacto de un meteorito, pero un estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nadie sabe qué pasó. El páramo de las Tinajas. En la meseta de Xiankowang se encuentra el páramo de las Tinajas. Allí reposan miles de vasijas de piedra, muy grandes, de una antigüedad de 1500 a 2000 años. Miden de 1 a 3 metros de altura y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desaparecida y no se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes, cuyo rey, Kun Cheung, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos. El manuscrito Voynich se llama así por la persona que lo descubrió, Wilfrid Voynich. Lo encontró en 1912. Está escrito en una lengua desconocida que nadie pudo descifrar. Es un libro de unas 240 páginas que tiene 600 años de antigüedad. Contiene dibujos de 113 plantas que no se pueden identificar, otros que parecen signos zodiacales y otras 100 plantas sí identificadas. Desde expertos de la CIA a los mismos matemáticos que rompieron los códigos nazis, nadie ha podido traducirlo. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, Perú. Fueron creadas por la cultura Nazca hace unos 1400 años y aún no se sabe el propósito exacto. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, con líneas de entre 40 centímetros y 2 metros de espesor. Las líneas de Nazca sorprenden porque pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica. El ataque sónico a la embajada de los Estados Unidos. Fue en septiembre del 2017. Estados Unidos tuvo que evacuar parte del personal y a todas sus familias de la embajada de Cuba, debido a evidencias de un extraño ataque sónico. Desde hacía un año, 26 empleados de la embajada estadounidense y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza y confusión mental, debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o en la habitación del hotel. Inmediatamente, los medios especularon con la posibilidad de que agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida. Los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero sin signos de haber sufrido una contusión externa, es decir, no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe. Un par de empleados pudieron grabar los sonidos y tras analizarlos, expertos concluyeron que era el canto del grillo antillano, de la especie Neurogrillius celerinictus, probablemente una de las historias sin resolver que más ha dado que hablar. Tuvo lugar en el año 1872. Se trata del misterio del barco Mary Celeste, que casi 150 años después sigue siendo un auténtico misterio. El 5 de diciembre de 1872, el bergantín británico Dei Gratia estaba a unas 400 millas al este de las Azores, cuando los miembros de la tripulación vieron un barco a la deriva en un mar tremendamente agitado por una fuerte tormenta. Su capitán, David Morehouse, se sorprendió al descubrir que el barco no era otro que el Mary Celeste, que había partido del puerto de Nueva York 8 días antes que él, que ya debería haber llegado a una ciudad italiana, a Génova. Sin dudarlo, el capitán cambió el rumbo para ofrecer ayuda. La escena que encontraron en el Mary Celeste era cuanto menos escalofriante. No había absolutamente nadie en el navío. Las cartas de navegación estaban esparcidas, las pertenencias de la tripulación aún estaban en las habitaciones, faltaba el único bote salvavidas, y todo el fondo del buque se encontraba lleno de agua. No se sabe qué pasó. ¿Dónde está enterrada Cleopatra? La condenada historia de Marco Antonio y Cleopatra cautivó al mundo durante siglos. El general romano, asolado por el dolor y la vergüenza, después de su derrota final en la batalla de Actium, 31 años antes de Cristo, a manos de su enemigo, Octavio, se clavó su propia espada al recibir la falsa noticia de que la reina de Egipto había muerto. Sin embargo, su amante seguía viva, se había escondido en su tumba, a donde trajeron a Antonio, quien finalmente sucumbió por sus heridas, abrazado por
por su reina. En lugar de caer bajo la dominación romana, Cleopatra, rodeada de perlas e innumerables tesoros egipcios, se suicidó el 12 de agosto del año 30 a.C., posiblemente por la mordedura de una cobra egipcia. Tenía 39 años. Su cadáver fue momificado y por orden de Octavio, enterrado junto a Antonio. Si era tan grandiosa como cuentan los informes romanos, la tumba debería haber dejado su huella, pero nunca se encontró rastro. Las coincidencias más raras. En el año 1920, la novelista norteamericana Anne Parrish recorría las librerías de París y se encontró con un ejemplar de su libro favorito, Jack Frost y otras historias. Le enseñó el libro que encontró a su marido y le contó que era el libro que más recordaba con cariño de su infancia. Su marido abrió el ejemplar y en la primera hoja decía Anne Parrish, calle Weber, número 209, Colorado Springs. Era el mismo ejemplar que había pertenecido a Anne Parrish. En el año 2002, dos hermanos gemelos de 70 años murieron con unas pocas horas de diferencia tras sufrir dos accidentes de tráfico diferentes en la misma carretera en el norte de Finlandia. El primero de los dos gemelos murió tras ser arrollado por un camión mientras paseaba en bicicleta, 600 kilómetros al norte de Helsinki. Murió exactamente a 1,5 kilómetros del punto en el que falleció su hermano. Una oficial de policía señaló que esta es una coincidencia histórica simplemente increíble. Un hombre, mientras montaba su ciclomotor en Bermuda, chocó con un taxi y acabó con su vida. Un año más tarde, el hermano de este hombre moría exactamente del mismo modo. De hecho, iba andando en el mismo ciclomotor. Para rematar la mala suerte, el golpe lo recibió del mismo conductor en el mismo taxi. ¿Les digo algo más? El pasajero del taxi era el mismo. Una madre alemana que fotografió a su hijo en el año 1914 llevó la película a revelar a un almacén de Estrasburgo. La llegada de la Primera Guerra Mundial hizo imposible que la mujer pudiera acercarse a Estrasburgo a buscar la fotografía, por lo que la señora la dio por perdida. Años después, compró una placa de película en Frankfurt, a más de 166 kilómetros, para sacarle una foto a su hija recién nacida. Cuando llevó la placa a revelar, el técnico descubrió una doble exposición. El retrato de la niña estaba superpuesto a la foto de su hijo. Por alguna extraña cadena de casualidades, había sido etiquetada erróneamente como no utilizada. En 1973, el actor Anthony Hopkins accedió a aparecer en La chica de Petrovka, una película basada en una novela de George Pfeiffer. Incapaz de encontrar ninguna copia en ninguna librería, Hopkins quedó realmente sorprendido al encontrar un ejemplar sobre el banco de una estación de tren. Resultó ser la copia personal del mismo escritor, George Pfeiffer, con sus anotaciones. Al parecer, el escritor Pfeiffer le había prestado el ejemplar a un amigo y se lo habían robado. El mayor Summerford, un oficial británico que combatía en los campos de Flanders en 1918, salió volando de su caballo debido a un rayo, lo que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. 6 años después, en 1924, mientras pescaba en un río, un rayo cayó en el árbol donde él estaba sentado y paralizó el lado derecho de su cuerpo. 2 años más tarde, y ya recuperado, Summerford paseaba por el parque en 1930 y fue alcanzado por otro rayo, paralizándolo permanentemente. 2 años después falleció, pero el destino no había terminado con él. 4 años después de su muerte, durante una tormenta, un rayo cayó en el cementerio y destruyó su lápida. El Titanic y el Titán. Existen unos paralelismos increíbles entre la novela Vanidad, escrita por Morgan Robertson en 1898, acerca del hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán, y los hechos reales sobre el Titanic, 14 años después. Numerosas coincidencias entre la novela y la realidad. El mes de la tragedia, el número de pasajeros, tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad del impacto con el iceberg. Son datos prácticamente exactos a los que el autor cuenta en su novela 14 años antes. El globo que unió a 2 niñas. En junio de 2001, una nena de 10 años llamada Laura Buxton escribió su nombre y dirección en un pedazo de papel. Pegó el papel en un globo de helio y lo soltó desde su jardín. El globo recorrió casi 225 kilómetros, hasta que aterrizó en el jardín de otra nena de 10 años, que también se llamaba Laura Buxton. La segunda Laura se puso enseguida en contacto con la primera, y desde ese día son amigas. Descubrieron que no solo comparten el mismo nombre y la misma edad, sino que las dos tienen el pelo claro, tienen un perro labrador, un conejo y un conejillo de indias. ¿Un náufrago en el tiempo? El 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales. Todos los pasajeros fallecieron, salvo un hombre, Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, murieron 60 pasajeros en otro naufragio, con un único sobreviviente, llamado Hugh
Williams. Casi 75 años después, el 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros y de nuevo un solo sobreviviente, Hugh Williams. ¿Qué pasó acá? Estos dos coches chocaron en Ohio a finales del siglo XIX, algo normal, pero en aquella época solo existían esos dos coches en Ohio. Las coincidencias entre Lincoln y Kennedy. Los dos murieron de un disparo en la cabeza, un viernes, antes de una celebración. Los dos estaban acompañados de su pareja y otra pareja. Los dos tenían 4 hijos. Los dos tenían un amigo llamado Billy Graham. Kennedy tenía una secretaria llamada Lincoln, y Lincoln tenía una secretaria llamada John. A los dos les sucedió un presidente llamado Johnson. Las tumbas del primer y del último soldado de la Primera Guerra Mundial, por coincidencia, acabaron una al lado de la otra. Allan Poe escribió una novela donde unos marineros naufragan y, para sobrevivir, se comen a un grumet llamado Richard Parker. 46 años después, un barco se hundió y los sobrevivientes se comieron a un grumet llamado Richard Parker. Enzo Ferrari, fundador de la marca de coches Ferrari, murió en 1988. Un mes después, nació el futbolista Mesut Özil. Parece un caso de reencarnación. En 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, Morgan Robertson escribió Futility, la novela en donde un barco que se llamaba Titán se hundía en un lugar cercano. En la novela se lo describía como insumergible, con características técnicas similares, tamaño, chimeneas, y en el hundimiento muchos se ahogaron por no disponer de suficientes barcos salvavidas, exactamente como ocurrió en el Titanic. Jimi Hendrix y George Handel fueron vecinos en diferentes siglos. Ambos vivieron en la calle Brook de Londres, uno en el número 25 y otro en el 23. Fueron vecinos, aunque con 2 siglos de diferencia. La tragedia de la presa Dam. Al comienzo de su construcción murió el primer trabajador, George Tierney, el 20 de diciembre de 1922. Cuando se terminó la construcción, murió Patrick Tierney, el hijo de George, también un 20 de diciembre. El nombre especial para el Imperio Romano. La ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Rómulo, el primer rey de Roma. Cuando cayó el imperio, siglos después, el último emperador fue Rómulo Augustulo. Así que el Imperio Romano comenzó y acabó con un Rómulo. Los Simpsons y Donald Trump, en un episodio de Los Simpsons del año 2000, hicieron una parodia de Trump, convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos. ¿Pensarían ellos que realmente podía ser presidente algún día? La bala más lenta de la historia. En 1883, Henry Sigland terminó la relación con su novia, quien, destrozada por la situación, acabó quitándose la vida. El hermano de la joven, muy enojado por la tragedia de su hermana, persiguió a Sigland y le disparó en el jardín de su casa, creyendo que lo había matado. El supuesto asesino también decidió quitarse la vida, pero Sigland sobrevivió, ya que la bala solo le rozó la cara y se incrustó en el tronco de un árbol. Lo increíble es que 30 años más tarde, esa bala fue la causante de su muerte. En 1913, Sigland decidió cortar ese árbol con dinamita. La explosión provocó que la bala del árbol se propulsara y acabara impactando en su cabeza, algo que le hizo morir al instante. El verdadero Harry Potter. En 2007 se descubrió la tumba de un hombre con el mismo nombre que el aprendiz de brujo más famoso de la literatura infantil. Al remover malezas del rincón de un cementerio, un jardinero encargado de la tarea descubrió una lápida oculta desde 1939 con el nombre de Harry Potter. Un joven de 19 años, según los datos de la tumba. Pero esa no es la única casualidad. El párroco encargado del cementerio se llamaba Richard Rowling, quien aseguró no tener ningún tipo de relación con la escritora J.K. Rowling. Datos para sumar a la conspiración de que la escritora no existe. Un bebé y su doble salvador. Figlock se convirtió en 1930 en uno de los hombres más importantes de la vida de una mujer estadounidense. Mientras este hombre paseaba por las calles de Detroit, un bebé le cayó encima desde un segundo piso. Ambos salieron ilesos, pero la casualidad de la salvación no fue la única. Un año más tarde, el mismo hombre paseaba por la misma calle y el mismo bebé volvió a caer de la misma ventana. Premio para Figlock, castigo para los papás. El hombre más alto del mundo es Sultan Khoisan, que llegó a medir 2,51 metros. Su extrema altura estaba originada por un tumor que afectaba la glándula pituitaria. En el año 2008 se intentó extraer con relativo éxito. Finalmente, en el 2012, usando un bisturí de rayos gamma, se logró extirpar. La segunda persona más alta que aún está viva es Brahim Takioula. Nació en el 82 en Marruecos. Mide 2,46 metros. Su altura también se debe a un tumor en la glándula pituitaria. Don Coelher llegó a medir 2,49 metros. Fue el hombre más alto entre el
69 y el 81, año cuando murió. Al final de su vida sufrió cifosis, que le produjo un encorvamiento total. La lista finalmente la cierra Robert Wadlow, el más alto de todos. Llegó a medir 2 metros y 72 centímetros, conocido como el gigante de Illinois. Nació en 1918 y padeció una hipertrofia de la glándula pituitaria, lo que provocó la secreción de grandes dosis de la hormona del crecimiento. Murió el 15 de julio de 1940. Los hombres más fuertes de la historia. Brian Shaw terminó 5 veces entre los 3 primeros puestos de la competición del hombre más fuerte del mundo. Fue ganador en 2011 y 2013. Tiene registros de 442 kilogramos de peso muerto y de 510 kilos en peso muerto con neumáticos Hammer, con correas. Leonid Taranenko. Taranenko estableció el récord mundial de levantamiento de pesas, 226 kilos, y total, 475, en 1988. Estos récords nunca se han batido desde entonces. Debido a la reestructuración de las clases de peso por parte de la Federación Internacional de Halterofilia, los registros de Taranenko ya no se pueden romper oficialmente. Pero hasta ahora nadie ha superado estos pesos. Si es difícil hacer press de banca con 6 discos, imagínate levantarlos en press militar. Andy Bolton fue el primer hombre en la historia que logró levantar 1000 libras, 454 kilos. 2 veces durante una competencia superó su propio desempeño, con 456 y 458 kilogramos. Bolton tiene la 4ª mejor posición en cuclillas, con 550 kilos, y su total de 1275 kilos. Es el número 3 en el ranking de todos los tiempos. Una vez dijo que su objetivo era alcanzar el límite mítico de 3000 libras. 1363 kilos, algo con lo que la mayoría de los levantadores de potencia ni siquiera se atreven a soñar, incluso ahora. El estafador más grande de la historia. Una vez nombramos a Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. Bueno, el señor Nat Waral vendió el Taj Mahal 3 veces. Era un abogado que se convirtió en estafador porque era muy bueno falsificando cosas. Por ejemplo, podía replicar firmas muy fácilmente. Su primer gran delito fue falsificar firmas para robar unas 1000 rupias. Algunas veces era presidente, algunas veces era un magnate de negocios. Era un maestro del disfraz y tenía más de 50 alias diferentes. Solía hacerse pasar por funcionario del gobierno y engañar a los turistas vendiéndoles monumentos famosos indios. Se sabe que vendió repetidamente el Taj Mahal. Una vez vendió la Casa del Parlamento con los diputados. Fue sentenciado a más de 113 años, pero solo cumplió 20. Su último gran escape fue de la estación de trenes de Nueva Delhi, a los 84 años. Incluso nos engañó sobre su muerte. Su hermano dijo haberlo enterrado en 1996, pero el abogado del estafador dijo que vivió hasta el 2009. Hasta el 2005 se creía que un pedazo de papel no se podía doblar más de 7 u 8 veces. De hecho, hojas de menos de 400 metros no se pueden doblar esa cantidad de veces. Por otra parte, si pudiéramos doblar un pedazo de papel 42 veces, llegaría hasta la Luna. La distancia hasta la Luna son 384.000 kilómetros. Supongamos que el grosor medio de un folio es de 0,01 centímetros. Cada vez que lo doblemos, va a duplicar su grosor. Sin doblar, el grosor es 0,01. Doblando una vez, 0,02. Doblando 2 veces, 0,04. Y así sucesivamente. La vez número 10 que doblamos, ya estaría midiendo 10,24 centímetros de grosor. Doblando 20 veces, ya tendría 104 metros de grosor. Y a la vez número 42 que doblamos, el grosor sería de 439.000 kilómetros. Eso es más que la distancia a la Luna. 1 de cada 5.000 bebés nace sin ano. La atresia anal o ano imperforado es una enfermedad congénita en la que el recto no está conectado al ano. Es más común de lo que parece. Y para solucionarla hay que realizar una colostomía y después una operación. No se puede tararear con la nariz tapada. Tararear no es cantar. Tararear técnicamente se hace con la boca cerrada. La leche de hipopótamo es rosa, es debido a los ácidos propios de su especie, el ácido hiposudórico y el ácido noriposudórico. El primero es de un color rojizo y el segundo es de un color naranja. El blanco de la leche combinado con estos colores le da ese color rosa. Los perezosos pueden aguantar hasta 40 minutos abajo del agua. El segundo animal más rápido del mundo es una especie de cabra, el berrendo. Su velocidad máxima registrada fue de 98 km por hora. Siendo la del guepardo 115 durante unos pocos metros. Además puede correr a 65 km por hora varios kilómetros. El tercer animal más rápido es el avestruz. La palabra más larga del mundo tarda 3 horas en leerse. Comúnmente se la conoce como titina. El nombre completo tiene más de 189.000 letras. Esto se debe a que es una proteína y se nombran todos los elementos que la forman. El año que nació Shakira también fue la última ejecución por guillotina, 1977. Cuando fue lanzado el primer iPhone, contaba con la misma capacidad de cálculo que toda la NASA cuando envió su primera misión tripulada a la Luna. En 1919, una ola de 5 metros de melaza arrasó parte de la ciudad de Boston.
estalló un tanque de 15 metros lleno de melaza. La explosión se llevó la vida de 21 personas. 8.700.000 litros de melaza se derramaron, provocando que una ola de melaza de 5 metros de altura se desplazara a una velocidad de 56 km por hora. Los mamuts se extinguieron 1000 años después de la construcción de las pirámides de Giza. La Gran Pirámide de Giza se terminó de construir a mediados del siglo XXVI a.C., más o menos 2650 años antes de Cristo, y el último mamut murió 1650 años antes de Cristo. De hecho, la ciudad de Cádiz fue fundada mucho más cerca en el tiempo del último mamut que de nosotros, 1000 años antes de Cristo. China creó una presa que provocó el desplazamiento de la Tierra en el universo. Es la mayor presa hidroeléctrica del mundo, conocida como las Tres Gargantas, y retiene unos 33.300 millones de metros cúbicos de agua, en una superficie de 632 kilómetros cuadrados. Esto equivale a 42.000 millones de toneladas concentradas en un punto relativamente pequeño, lo que afecta a la velocidad de rotación de nuestro planeta. Según la NASA, la Tierra ha alterado su rumbo 2 centímetros desde su eje. El encendedor se inventó antes que los fósforos o cerillos, 3 años antes. Chaplin perdió un concurso de imitadores de Chaplin. Plutón como planeta nunca dio una vuelta entera desde que fue descubierto. Se descubrió en 1930 y tarda casi 250 años. Más o menos en el 2130 habrá dado una vuelta. Cuando la duquesa de Alba nació, no se había inventado el bolígrafo. Una banda de 50 pollos, gallos y gallinas aterrorizaba a los residentes del poblado de Southport. La situación tuvo que ser controlada por la policía. El diario informó que las aves, que fueron abandonadas por su dueño anterior, acostumbraban a reunirse alrededor de las 4 de la mañana, adueñándose de algunas de las calles de la ciudad. La heroína se usaba para tratar la tos de los niños. Bayer comercializó heroína para niños hasta 1902. La compañía farmacéutica alemana comercializó heroína en la década de 1890 como un remedio para la tos, el resfriado y el dolor. Lo que es realmente impactante, sin embargo, es que Bayer comercializó su uso para niños hasta 1912, años después de que varias investigaciones descubrieron que se trataba de una droga peligrosa. Se restringió el uso de la heroína con receta médica en los Estados Unidos y finalmente fue prohibida por la FDA en 1924. Hay una bomba nuclear perdida en algún lugar de la costa de Georgia. Fue arrojada al agua en las afueras de la Savannah, en Georgia. El 5 de febrero de 1958, un avión de la Fuerza Aérea se estrelló contra un bombardero, un B-47, que llevaba consigo una bomba nuclear de 3.200 kilos. El piloto, preocupado porque la bomba pudiera explotar, la arrojó al agua en las afueras de Savannah. La Marina buscó la bomba durante meses, pero nunca pudo recuperarla. La Fuerza Aérea dice que si la bomba sigue intacta, el riesgo de propagación de metales pesados es bajo. La bomba no debería representar ningún peligro. Una gallina vivió sin cabeza durante 18 meses. Los cerebros de los pollos se concentran en la parte posterior del cráneo, y no es muy grande que digamos. Por esa razón, un pollo decapitado puede vivir durante bastante tiempo. Mike, el pollo sin cabeza, es quizá el ejemplo más conocido. Su dueño, llamado Lloyd Olsen, le cortó la cabeza en 1945, pero el pollo simplemente no se murió. Un parque en Austria se sumerge totalmente a 9 metros todas las primaveras. El parque se llama Grüner See, Lago Verde, y queda en Austria. En invierno tiene unos caminos hermosos, bancos y un pequeño lago de 3 metros de profundidad. Cada primavera, sin embargo, la nieve y el hielo se derriten de las montañas y el parque se sumerge a 9 metros de profundidad. Bancos, árboles y senderos se encuentran bajo la superficie y los buzos acceden a la zona para ver el increíble espectáculo.